les asusta. Más con lindas cancioncitas, la lección será muy fácil. Aspecto muy importante en la gramática es las partes de la oración, que son un respectivo enseñar al profesor, para luego principiar por estudiar la primera que el artículo trata. Escuchen esta canción. Las partes de la oración son 9, mucha atención. Artículo y sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo, adverbio y preposición, conjunción e interjección. El artículo es esa palabra que se pone delante del nombre para señalar su número y su género también. Los artículos se dividen en dos clases muy interesantes. Unos son determinados y los otros indeterminados. Buenos días. Buenos días. Me llamo Sofía Esquiva y soy de primero A. Hoy vamos a aprender gramática castellana, la parte de la oración. Muchos grandes la gramática no sabe y aprenderla les asusta, más con lindas cancioncitas la lección será muy fácil. Aspecto muy importante de la gramática es las partes de la oración, en su orden respectivo, designar el profesor, para luego principiar por estudiar la primera de que el artículo trata. Escuchen esta canción. Las partes de la oración son 9, mucha atención. Artículo y sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo, adverbio y preposición, conjunción e interjección. El artículo es esa palabra que se pone delante del nombre para señalar su número y su género también. Los artículos se dividen en dos clases muy interesantes. Unos son determinados y los otros indeterminados. Los artículos determinados, cuando en el singular los usamos, son los tres siguientes: el, la, lo. Y en plural los os y las, pero los indeterminados, que iluminan personas y cosas, una y una en singular, y unas y otras y son en plural. ¡Bien! Asusta, más con lindas cancioncitas, la lección será muy fácil. Aspecto muy importante en la gramática es las partes de la oración, que en su orden respectivo enseñar al profesor para luego principiar la lección la primera de que el artículo trata. ¡Escuchen esta canción! Las partes de la oración son 9, mucha atención. Artículo y sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo, adverbio y preposición.
fácil. Aspecto muy importante de la gramática es las partes de la oración, que en su orden respectivo enseñará al profesor. Para el nuevo principiante, por escuchar la primera, que del artículo trata, escuchen esta canción. Las partes de la oración son 9, mucha atención. Artículo y sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo, adverbio y preposición, conjunción e interjección. El adjetivo es esa palabra que se pone delante del nombre para señalar su número y su género también. Los artículos se dividen en dos clases muy interesantes. Unos son determinados y los otros indeterminados. Los artículos determinados los usamos, son los tres siguientes en caso, que en plural son los y las, pero los indeterminados denominan personas y cosas. No singular, ni una si son en plural. Hola, soy Alejandro y voy a cantar el nombre también llamado sustantivo. El nombre también llamado sustantivo es la palabra con que designa a las cosas, a las personas y a las cualidades abstractas. Entonemos la canción del nombre sustantivo. Todas las cosas tienen un nombre que las distinguen de las demás. Hay nombres propios y colectivos, nombres comunes también los hay. Es nombre propio cuando tú dices Juan Procopio, Raúl, Tomás. También son propios los de ciudades y con mayúscula los con las. Nombres comunes son los que tienen los animales, gato y ratón. Y los objetos, de los que hay muchos, como florero, pan y cajón. Los colectivos son los que nombran cosas o grupos en especial, como arboleda, copa y enjambre, fila, conjunto también, millar. El nombre, también llamado sustantivo, es la palabra con que se designan a las personas, a los animales, a las cosas y a las cualidades abstractas. Entonamos la canción del nombre sustantivo. Todas las cosas tienen un nombre que las distingue de las demás. Hay nombres propios y colectivos, nombres comunes también los hay. Es nombre propio cuando tú dices Juan, Procopio, Raúl, Tomás. También son propios los de ciudades y con mayúscula los
El nombre, también llamado sustantivo, es la palabra con que se designa a las personas, a los animales, a las cosas y a las cualidades abstractas. Entonemos la canción del nombre sustantivo. Sustantivo es la palabra con que se designa a las personas, a los animales, a las cosas y a las cualidades abstractas. Entonemos la canción del nombre sustantivo. La gramática castellana nos enseña que el verbo es la palabra que expresa la esencia, la existencia, estado y acciones de las personas y cosas. Es la palabra que da acción al pensamiento. Los verbos se dividen en sustantivos y atributivos y todos terminan en ar, er o en ir. Cuando se usan en su forma fundamental llamada infinitivo, pasaremos a estudiar la lección musical del verbo. Las acciones y el estado
El verbo es el que expresa las acciones y el estado de cosas y personas y su esencia y existencia. Él es la vida de la frase y al pensamiento hace lucir. Todo verbo termina siempre en tres maneras: ar, e ir. Los hay atributivos y lo mismo copulativos. Son tres los copulativos: existir, ser y estar. Ya está. La gramática castellana nos enseña que el verbo es la palabra que expresa la esencia, la existencia, estado y acciones de las personas o cosas. Es la palabra que da acción al pensamiento. Los verbos se dividen en sustantivos y atributivos y todos terminan en ar, er o en ir cuando se usan en su forma fundamental llamada infinitivo. Pasaremos a estudiar la lección musical del verbo. El verbo es el que expresa las acciones y el estado de cosas y personas y su esencia y existencia. En la vida de la frase y al pensamiento hace lucir. Cada verbo termina siempre de tres maneras: ar, er, ir. Los hay atributivos y lo mismo sustantivos. Son tres los sustantivos: existir, ser y estar. Ejemplo, ser y existe. Tú eres grande, yo estoy triste. Y los verbos atributivos son los que indican alguna acción. Apellidan a los sujetos. Emilia canta, José llegó. Hay simples y compuestos, primitivos, derivados. La gramática castellana nos enseña que el verbo es la palabra que expresa la esencia, la existencia, estado y acciones de las personas o cosas. Es la palabra que da acción al pensamiento. Los verbos se dividen en copulativos y atributivos y todos terminan en ar, er o en ir cuando se usa en su forma fundamental llamada infinitivo. Pasaremos a estudiar la lección musical del verbo. El verbo es el que expresa las acciones y el estado de cosas y personas
son los que hacen relación a persona o cosa de la que ya se ha hablado. Son 4. ¿Qué, cuál, quién y cuyo? El pronombre que no tiene número ni género, pues decimos el niño que canta, la niña que canta y los niños que cantan. Hablando de cantar, ahora entonemos la lección musical de los pronombres relativos. Pronombres relativos son los que sabrán guardar relación con cosas o personas de quienes se habló con antelación. Estos dichos vocablos son 4 en total, que cuyo, quién, igual, y el que será igual siempre, pues género no hay ni cantidad. En cual no admite cuál es lo mismo que bien se usa en plural, pero el pronombre cuyo por regla se debe clasificar. Cuyo, cuya y cuyas también tendrás tú que decir, porque a lo consiguiente los 4 serán de referir. El adverbio tiene por objeto modificar la significación de un verbo u otra voz que tenga sentido calificativo o atributivo. Ejemplos: corre mucho, papel muy blanco. Cuando se necesita modificar la significación de algún adverbio, se usa otro. Así los adverbios pueden modificarse unos a otros sin que se introduzca ningún modificador de otra especie. Bien cantado, menos bien cantado y mucho menos bien cantado. Ahora cantemos. Se llama el adjetivo, el que modifica todo verbo, pero se debe llamar. Decir yo duermo que decir yo duermo. La voz y a los verbos la de la calidad. Salen varias clases, enseguida se los voy a enumerar. Y hablando de cantar, entonemos la lección musical de los pronombres relativos.